Los estereotipos abundan y en muchos casos llevan al desprecio y la discriminación. Pero hay algo especial en el odio antijudío que lo ha transformado en el más antiguo, universal, persistente, letal y profundo de todos los prejuicios grupales. La judeofobia no es una forma de xenofobia, puesto que los judíos no son extranjeros en los países en los que viven. Tampoco son una raza, ni tienen un aspecto diferente de quienes los rodean. De modo que la judeofobia no es un tipo de racismo. Es un fenómeno único que frecuentemente estalla en violencia. Y el libro Judeofobia, de Gustavo Peretnik, explica por qué. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Primero que nada te saludo. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias a ti por llamarme, Nadia. Un gusto saludarte nuevamente. Gustavo, dentro de una semana se presentará en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires tu libro Judeofobia. Se trata de un trabajo muy conocido e incluso en México se publicó hace unos años una edición del mismo. ¿Cuál es la novedad en esta edición para Sudamérica? En principio, la gran novedad es precisamente que Editorial Sudamericana, que es una de las más grandes del continente, ha decidido publicarlo, porque esto refleja primero la importancia del tema, segundo, lamentablemente, su vigencia, la vigencia de la judeofobia hoy en día, que lo ha transformado al tema en algo que a los ojos de una editorial importante significa responder al interés del público. Y además, la novedad consiste en que el libro está muy actualizado, muy ampliado, llega hasta este año, con sucesos y eventos analizados de los últimos meses concretamente. Por lo tanto, esta ampliación lo hace casi una nueva obra. En el libro hablas de varios paradigmas de la judeofobia. Desde tu punto de vista, ¿cuál de ellos es el más influyente hoy en día? Yo diría que en los países en los que yo centro cada paradigma, el socioeconómico en Francia y el conspiracional en Rusia, el racista en Alemania, el paradigma de la inmigración en los Estados Unidos, el paradigma del desplazamiento en la Argentina, todos conviven en los distintos países y los centro en cada uno de estos países porque son modelos mejores para analizar. Con todo, diría que el del desplazamiento es el que tiene mayor vigencia y se refiere a cómo el fenómeno de la judeofobia se está trasladando claramente desde los sectores más conservadores de la sociedad a los llamados progresistas. Hay una izquierda profundamente regresiva que hoy en día es la que lidera el campo judeofóbico y eso llama la atención, hace el fenómeno distinto desde el punto de vista del análisis. Claro. Gustavo, en los últimos capítulos del libro hablas como educador. ¿En verdad piensas que es posible combatir el antisemitismo desde la educación? Casi te diría que es una de las únicas vías que tenemos a nuestro alcance para combatirla, pero depende de qué tipo de educación, porque hay algunos educadores a los que he visto trabajar que toman la necesidad de educar contra la judeofobia como un sinónimo de exaltar a la víctima. Hay que hablar de cuán importante es el pueblo judío para la humanidad y de cuántas contribuciones han hecho los judíos y aparentemente, sostienen ellos, en base de este abordaje la judeofobia empieza a neutralizarse. Otro abordaje sería aquellos que dicen que hay que mostrar cuánto la judeofobia es un fenómeno parte de la intolerancia en su conjunto y por lo tanto hay que atacar el racismo, la intolerancia, todos ellos juntos y retrocederán juntos. Yo no me parece que sean eficaces ni uno ni otro. El método que a mi juicio por vía de educación tiene más posibilidades de triunfar es aquel que marca a la judeofobia claramente como un fenómeno singular, pero que al mismo tiempo atenta contra los mejores valores de la sociedad. Ataca al judío, pero tiene como enemigo, porque ve al judío encarnando estos valores, a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la dignidad de la mujer, etc. Es decir, la judeofobia como un fenómeno que ataca al judío y específicamente se descarga violentamente contra él, pero que en rigor es una amenaza para la civilización en su conjunto.
Por esta vía me parece a mí que la judeofobia puede ser combatida con mayor eficacia. Ahora, tú eres un experto en el tema de antisemitismo. En tu labor de conferencista has visitado muchos países abordando este tema. Por eso te pregunto, desde tu punto de vista, ¿hay países en los que combatir el antisemitismo sea más difícil que en otros? Sin ninguna duda. Y si hubiera que marcar la diferencia en términos de continente, te diría que en Europa la batalla, no diría que está perdida, pero es cuesta arriba. En cambio, en los países americanos, la judeofobia está mucho menos arraigada. La judeofobia es un fenómeno europeo, Europa lo exporta ya desde hace milenios. Y por lo tanto diría que en el viejo continente cada vez se hace más difícil, porque además que aquellos sectores que se presentan como socios en el combate contra la judeofobia cometen errores tan trágicos que es difícil pensar que lo hagan ingenuamente. Para dar el caso más obvio, Alemania de hoy en día, si bien desde el punto de vista de las declaraciones y muchas veces de las acciones tiene como cometido combatir la judeofobia, al mismo tiempo es la mayor protectora del acuerdo con Irán. No ve en las amenazas de Irán de borrar a Israel del mapa un motivo suficiente para cortar relaciones con ese país, y además produce una inmigración que es literalmente una de las vanguardias de la judeofobia hoy en día. Alguien lo ha definido como Alemania dice proteger a sus judíos, pero importa a sus peores enemigos. Y este fenómeno tiene que ser denunciado en algún caso y hace muy difícil combatir la judeofobia en Alemania en particular y en los países europeos en general. Cambiando de tema, se están festejando los 70 años de independencia del Estado de Israel. Pero tú, Gustavo, de manera personal, ¿qué es lo que más festejas de estos 70 años de existencia? Es difícil elegir un solo elemento, un solo aspecto, pero te diría lo que me produce más admiración y alivio al mismo tiempo es ver el contraste del pueblo judío. Lo que era el pueblo judío hace 70 años y lo que es el pueblo judío hoy. Es sencillamente una maravilla. Es para emocionarnos hasta las lágrimas. Éramos el pueblo más humillado, más golpeado, más dolido, más perseguido, el que menos posibilidades tenía de desarrollarse, y en 70 años hemos hecho un oasis en el desierto, que es una potencia en el mundo tecnológica, de cultura, de educación, de medicina, de agricultura, y sobre todo, y quiero destacar esto frente a los agoreros de siempre, una potencia moral. El ejército más moral del mundo, el país que más ayuda humanitaria da cada vez que se lo requiere, cada vez que se necesita. Por lo tanto, estoy muy orgulloso de ser israelí, y estos 70 años son para celebrar familiarmente también. Tú sabes que los israelíes tenemos la costumbre de un asado familiar en Yom HaShoot, y así ocurrió también en esta oportunidad. Pero además, las encuestas y los reportajes que se hicieron durante esos días de celebración mostraban que de cada 10 israelíes, 8 están orgullosos de serlo. Eso también es un logro. Y te diría que es un logro que abarca al pueblo judío entero. Israel le ha devuelto al pueblo judío su columna vertebral, le ha devuelto su posibilidad de sentirse orgulloso y erguido y sin tener que pedir disculpas por ser quien es. Ahora, Gustavo, en estos días de celebraciones, pues se han enumerado mucho los grandes logros del Estado de Israel. Por eso yo quiero aprovechar la oportunidad para hacerte la pregunta contraria. En tu opinión, ¿cuál crees que es el desafío más importante que Israel tiene por delante? Bueno, tienes razón en que no volvamos a desgranar los logros, pero a veces el milagro es tan encandilador que nos tienta volver a mostrar cómo este país se ha desarrollado contra toda posibilidad prácticamente. Pero si tuviera que señalar en 3 palabras cuál es el desafío más grave que en estos momentos obstaculiza a Israel, estas 3 palabras serían Irán, Irán e Irán. Hay un solo Estado en el planeta que amenaza con la destrucción física de Israel, y además es un Estado que siembra terror en el mundo entero, que tiene un gran poder en la 4ª potencia petrolera mundial,
y que no ha generado aún la resistencia suficiente en las democracias. En algún momento esto se generará, pero mientras tanto las amenazas son constantes, cada vez más duras, de borrar a Israel del mapa. Y si bien Israel tiene el ejército más poderoso y nos podemos defender solos de todos los ataques terroristas y de todos los que quieren perjudicarnos, frente a armas nucleares no es tan fácil la cosa. E Irán intentando conseguir armas nucleares con el explícito objetivo de destruir Israel es un desafío que debe ser pensado, repensado y abordado día a día. Gustavo, no quisiera platicar contigo y dejar fuera el tema del traslado de la embajada norteamericana a Jerusalén. Tú, ¿cómo evalúas el traslado de esta embajada? Ha sido un tema muy controversial. Mira, yo no sé para quién fue controversial. Para la mayoría de los israelíes es un hito que nos merece, que amerita una celebración constante. Te diría que para cualquier judío que siempre ha pensado en Jerusalén como la ciudad central de su historia, de su destino, de su tradición, no puede sino vivir con gran alegría el hecho de que la primera potencia mundial así lo haya definido. Por supuesto que los amargados de siempre van a decirnos, ay, pero no es el momento, debe surgir de negociaciones. Esto es una manera elegante de transmitir que nunca va a lograrse, porque si hay que depender del señor Abu Mazen para que Jerusalén sea nuestra capital, imagínate cuántas posibilidades de lograrlo tenemos. Yo creo que es el comienzo de la victoria de Israel. Este traslado de la embajada va a ser celebrado como un hito histórico, como la Declaración Balfour u otros similares por las generaciones que vengan. Pues Gustavo, un gusto como siempre. Para las personas que estamos en México, ¿cómo conseguimos tu libro? Mira, si yo no me equivoco, y la verdad es que no lo he averiguado porque el libro acaba de salir del horno y su presentación es el 6 de mayo en la Feria del Libro en Buenos Aires, si yo no me equivoco ya están todas las librerías. Incluso te agradecería si me pudieras informar, si preguntaras en alguna librería grande de México si lo tienen o no, porque me gustaría hablar con la editorial en la Argentina también. Yo creo que a las librerías de Latinoamérica el libro ya ha llegado. Ahora, tal vez llegue un poco más tarde a distintos países, pero México, con la importancia que tiene, debe ser uno de los primeros en recibirlo. Esperemos que así se esté dando. Gustavo, el tema del antisemitismo es un tema en el cual todos debemos de estar informados. En pleno siglo XXI resulta completamente absurdo que todavía existan prejuicios. Así que gracias por educarnos en este tan importante tema. Nadia, siempre es un gusto dialogar contigo, no es la primera vez que lo hacemos y cada vez salgo gratamente sorprendido de la calidad del diálogo que logramos. Gracias a ti y un saludo muy afectuoso a México, del cual soy un gran admirador de la comunidad judía mexicana. Muchas gracias, Gustavo. Suerte y seguimos en contacto. Gracias. ¿Cómo no?